Qué bueno es poder estar hoy acá, ¿no es cierto? Querida iglesia, como decía ahí el hermano Cristian, saber que este tiempo no es para nosotros, se trata de Él, y me llamaba la atención cómo Él nos animaba, nos soltaba a ver que esto le hace bien a nuestra alma, o sea, recordar a Cristo le hace bien a nuestra alma. Y ustedes saben que el alma, el cuerpo es solamente un estuche, el alma es lo que está dentro de ese estuche, y todo lo que pasa en nuestro cuerpo está relacionado a lo que pasa en nuestra alma. Y si hoy tenemos esta oportunidad, no dejemos de olvidar que se trata de Él, pero qué loco que cuando lo hacemos para Él, eso termina beneficiándonos a nosotros, a nuestra alma, ¿no es cierto? Porque nuestra alma fue creada para estar con Él. Bueno, no sé si tú has tenido lo que se conoce como el peor día de tu vida, ¿sí? ¿Quiénes han tenido el peor día de su vida? O el peor día de la semana. En casos extremos, el peor año de tu vida, ¿sí? ¿Sabes? Yo estuve investigando cuáles fueron los peores días de la historia, o cuáles fueron los días o fechas que cambiaron al mundo para siempre. Y tengo algunos. Dice, por ejemplo, 1 de septiembre de 1939. ¿Alguien se acuerda qué pasó en 1939? Bueno, fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en donde murieron, después de la guerra, 55 millones de personas. 6 de agosto de 1945. ¿Alguien sabe qué sucedió? Bueno, Estados Unidos envió las bombas a 2 lugares, Hiroshima y Nagasaki, en Japón, y mataron a más de 210.000 personas, ¿sí? Otra fecha, 2 de abril de 1982. No, esa sí no saben, yo me entristezco, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, el inicio de la guerra de las Malvinas, ahí murieron 649 soldados argentinos y 255 soldados británicos, ¿no es cierto? Hubo muerte. 11 de septiembre del 2001, atentado de las Torres Gemelas, ¿sí? ¿Cuántos murieron? Bueno, 2.996 muertos, más de 25.000 heridos y mucha destrucción, ¿sí? Otra fecha más, 12 de enero del 2010. Les doy una pista, Centroamérica. ¿No? ¿Nada? Sí. Bueno, fue el terremoto de Haití. ¿Se acuerdan? Dejó 316.000 muertos, 350.000 heridos y 1,5 millones de personas sin hogar. Bueno, todos estos desastres y acontecimientos que marcaron la historia sucedieron sin previo aviso, y por eso hay muchos muertos, porque nadie sabía que iban a suceder, o si sabían que iban a suceder, no sabían de todo lo que iba a suceder en ese momento. Pero sabes, yo te quiero hoy animar a prepararte para el día más terrible de la historia de la humanidad, el día de Jehová, ¿sí? No va a haber día como ese. O sea, la cantidad de muertos que han habido en toda la historia por causa de terremotos y guerras no va a ser comparado con el día de Jehová. Y me encanta porque va a ser el día más terrible para la humanidad, pero Dios nos ha dejado claramente la forma en la que nosotros debemos prepararnos para este día. Y la idea es que tú y yo podamos estar preparados, ¿sí? Así que vamos todos nosotros al libro de Malaquías. Hemos estado estudiando el libro de Malaquías, ¿no es cierto?, en la Santa Cena, y hoy lo vamos a terminar, ¿sí? Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación.
y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande, dice, y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, había gente en Israel que estaba teniendo al nombre de Dios, que estaban obedeciéndole, un pequeñito grupo, y que estaban fielmente cerca de Dios en su comunión con Él, ¿sí? Ahí en Israel. Y estas personas están pensando algo que lo habíamos explicado la anterior semana, y lo explica ahí el autor, Malaquías, en el versículo 14 del capítulo 13. Ellos dicen ahí, por demás es servir a Dios, es en vano servir a Dios, ¿sí? No tiene ningún beneficio. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? O sea, estas personas dicen, es en vano servir. ¿Qué aprovecha que nosotros estemos haciendo lo que Dios ha mandado? ¿Qué aprovecha que nosotros estemos confesando el pecado, doliéndonos por el pecado y renunciando al pecado? ¿De qué sirve? ¿Qué beneficio hay en esto? Y en el versículo 15 ellos llegan a una conclusión. Dice ahí, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ellos están viendo de una manera la vida. No sirve servir a Dios, no sirve obedecer sus mandamientos, no sirve entristecerse y luchar con el pecado. No hay beneficio. Pero ser soberbio y ser impío, vivir en independencia de Dios, ser indiferente a Él, es bueno. ¿Por qué? Porque dicen acá ellos, las personas soberbias e impías son prosperadas, o sea, tienen abundancia de salud, de bienes, no tienen presiones, ellos están bien. Y aparte de eso, no es que solamente están experimentando mucho bien esta gente soberbia y que no temen a Dios, sino que aparte de eso, hacen el mal y escapan. Hacen el mal y nadie los castiga. Hacen el mal y no hay ninguna consecuencia. Ellos están pensando en esta manera. Pero acá en el versículo 1 del capítulo 4, Él les va a decir que todo eso que están pensando es falso. ¿Por qué? Porque dice ahí, he aquí viene el día ardiente como un horno, y tiene que ver con el día de Jehová. Y lo primero que Malaquías va a hacer con el pueblo de Israel es, lo primero frente a este día, es corregir su perspectiva. Ellos tienen que corregir la manera en la que están pensando con respecto a lo que están haciendo y con respecto a lo que están haciendo otros. Es muy común que nosotros, así como los israelitas, nos desviemos de la verdad en nuestra mente. Puede ser que no nos desviemos de la verdad en nuestra conducta, pero sí nos desviemos de la verdad en nuestra mente. En el sentido de que pensemos que servir a Dios es en vano. En el sentido de que cumplir y guardar sus mandamientos, vivir de acuerdo a su ley, no sirve. O que dolerte por el pecado y luchar con el pecado no tiene ningún beneficio. Y acá dice que este día es un día terrible, y mira las expresiones que utiliza. Dice que es un día ardiente y lo compara como un horno. En ese tiempo los hornos se caracterizaban por tener una llama muy elevada, no eran como los hornos que nosotros tenemos. Cuando habla de horno, habla de donde hay fuego, donde hay humo y donde hay una fuerza terriblemente destructiva, ¿sí? Tal como el fuego, cuando fueron puestos allí en Daniel, Sadrán, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan? Si ellos no se arrodillaban a la estatua que había levantado Nabucodonosor, ellos iban a ser introducidos en un horno que fue calentado 7 veces más.
y que dice que cuando los echaron en este horno, dice que los que los echaron fueron quemados, o sea, murieron. Bueno, dice que este día es un día ardiente como un horno. ¿Por qué? Porque el día de Jehová es el día cuando no la naturaleza, sino Dios va a traer su terrible juicio sobre toda la humanidad. Allí en Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, lo que va a venir en el día de Jehová no es un tsunami, no es un terremoto, no es una erupción. Es el Dios mismo que viene a dar retribución y castigo. Y por eso dice que es un día ardiente, es un día de juicio, es un día de condenación, es un día de dolor, de un dolor cual nunca se ha experimentado y visto en toda la humanidad. Todos los juicios que han venido a lo largo de la historia de Israel y del mundo y que han venido de Dios son pequeños en comparación al día de Jehová. Y dice que en este día la van a sufrir dos tipos de personas. Y ahí Malaquías dice cuáles: los soberbios y todos los que hacen maldad. ¿Quiénes son los soberbios? Bueno, la persona soberbia es una persona que ha escogido vivir en independencia de Dios. Es una persona que no le importa el consejo de Dios. Es alguien que no está interesado en conocerle. Es alguien que no piensa que es necesario conocer a Dios y peor aún obedecerle. Es alguien autosuficiente, no necesita la ayuda de nada ni de nadie. Es alguien que piensa que el mundo debe girar en torno a él. Es alguien que busca su propio placer. Es alguien que no pide consejo. Es alguien que jamás lo vas a ver pidiendo motivos de oración. Es alguien que cuando toma decisiones jamás le va a preguntar a Dios qué piensa Dios. Es alguien guiado en su propio consejo. Es alguien que se cree más sabio que 7 que sepan aconsejar. Es una persona que se niega a darle a Dios la honra que Él merece en su vida. El soberbio jamás le va a dar el primer lugar a Dios, porque es soberbio. Y el soberbio no quiere que nada ni nadie le diga qué hacer con su vida, porque cree que Él es el dueño y amo de su vida. Esa es una persona soberbia. Es una persona que si llegase a leer la ley de Dios y le importara la ley de Dios, al final del día solamente es algo que él sabe, pero no es algo a lo que él se va a sujetar. Es alguien que tranquilamente podría pasar todo un mes, 2 meses y la vida entera sin buscar de Dios y estaría bien y feliz. Eso es alguien soberbio. Esta persona experimentará este día de juicio, dolor y condenación. Este día ardiente como un horno. Pero lo segundo, dice todos los que hacen maldad. En este grupo tiene que ver con estas personas que viven haciendo lo injusto o lo pecaminoso. No solamente que lo practican, o sea, no solamente son gobernadas por el pecado, sino que se deleitan cuando pecan. Una persona que realmente le ha resplandecido Cristo no quiere decir que nunca peca. Pero es alguien que a medida que pasa el tiempo va a aborrecer el mal en su vida. Y es alguien que va a luchar para que ese mal no vuelva a ser repetido en su vida. Bueno, estas personas que hacen maldad, estas personas no están luchando con su pecado. Estas personas han naturalizado el pecado. Lo hacen, lo justifican, lo abrazan, se deleitan en hacerlo. Y cuando alguien se pone en su camino para impedirles hacer este pecado, van a ir en contra de esa persona, porque ellos tienen en su corazón habituado el hacer de continuo solamente el mal. Sí, entonces dice que este día va a hacer algo y dice que estas personas serán estopa. La estopa tiene que ver con paja. O sea, este día va a ser tan fulminante que al final, cuando se vea la vida de estas personas, lo que vamos a encontrar es paja. Porque el fuego y el juicio de Dios cayó sobre sus vidas. No quiere decir que ellos se van a convertir en paja. Cuando algo se incendia y se quema, ¿qué es lo que queda?
paja y cenizas. Ese es el sentido. Estas personas dejarán de existir completamente. Nada de lo que ellas son, nada valioso que ellas hayan tenido, nada valioso que ellas hayan logrado, nada de eso quedará, será solo paja. ¿Para qué sirve la paja? La paja no sirve sino para hacer fuego. Y los que hacen asado saben, buscame paja, buscame hojarasca, buscame caña seca, no sirve para nada. Es útil para el fuego. Dice después Malaquías, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esta palabra dice abrazar, tiene que ver con incinerar e incendiar de manera completa. Generalmente cuando algo se incendia o algo se quema, algo valioso va a quedar, algo va a sobrevivir, ¿sí? Se te quema la casa, las columnas, paredes van a quedar, algo siempre queda y puedes empezar de vuelta. Pero ¿sabes lo que dice Dios acá? Que este día los incinerará, los quemará de tal manera, dice que no les va a quedar ni raíz ni rama. Generalmente cuando tú cortas una rama y la pones en agua, ¿qué pasa? Puede ser que ese árbol otra vez vuelva a la vida, porque pusiste la rama en agua. O cuando le queda la raíz, cortas un tronco y le queda la raíz, ¿qué va a pasar? Le va a volver a salir en algún momento vida. Pero acá dice que no les quedará ni raíz ni rama, porque estas personas nunca más se volverán a levantar. No va a haber nada de sus vidas que sobreviva, nada, ni recuerdo de ellos. No van a tener otra oportunidad. Serán completamente fulminados. Y el pueblo de Israel, estas personas que están pensando que en vano sirve servir a Dios, que en vano sirve cumplir su ley, Dios les está diciendo, no es en vano, porque un día va a venir mi día, y en ese día ellos no van a ser bienaventurados. En ese día yo los incineraré, yo los destruiré por completo, no quedará nada de ellos, como dicen los profetas. Ni su plata ni su oro los podrá salvar de este día terrible. Pero en el versículo 2 hay un contraste. Y es como la otra cara de la moneda. O sea, el día de Jehová va a ser terrible para los soberbios y los que hacen maldad. Pero para otros va a ser un día de celebración, gozo y fiesta. ¿Para quiénes va a ser esto? Ahí dice en el versículo 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre. ¿Quiénes son los que temen el nombre de Dios? Bueno, las personas que temen el nombre de Dios son las personas a las que les importa el nombre de Dios. Son aquellos que cuando antes de hacer algo malo están pensando cómo va a ser visto Dios si hago esto malo. Las personas que temen a Dios son las personas que quieren agradarle a Dios cumpliendo su ley. Las personas que temen a Dios son las personas que les importa tanto el nombre de Dios que están dispuestos a hacer cualquier sacrificio para poder servirle. Son las personas que se niegan a darle a Dios algo que no sea el primer lugar en sus vidas. Son personas que fielmente, aún en medio del dolor, en medio de la prueba, siguen poniendo su mirada en Dios. Siguen sirviéndole en fidelidad. Son aquellos que aborrecen el mal, que luchan con el pecado, que aunque cuando caen se vuelven a levantar y piden perdón y empiezan a arrepentirse del mal camino que han tomado. Esos son los que temen el nombre. Y dice, los que temen mi nombre. ¿Qué les va a pasar a estas personas en ese día? Dice, nacerá el sol de justicia. Bueno, para estas personas, imagínate, es como que toda la vida, hasta que no venga ese día, para los que temen a Dios, es un día de oscuridad. Todos tus días, hasta que venga ese día, van a ser días de oscuridad en este mundo. Por eso Dios dijo, en este mundo hallaréis aflicción. Pero un día ya no habrá más oscuridad, porque va a aparecer el sol de justicia, trayendo la luz que tanto has esperado, trayendo lo que tanto has anhelado.
Y cuando dice que nacerá el sol de justicia, tiene que ver con la presencia, la venida de Dios, su presencia visible delante de todos los hombres. Él va a aparecer. Y cuando Él aparezca, dice Malaquías, en sus alas traerá salvación. Esto no quiere decir que Jesús va a venir o Dios va a venir con alas, pero dice que cuando Él venga, cuando Él descienda, Él va a traer algo, y es salvación. La otra palabra que también se usa es sanidad. Cuando Él venga, todos los que temían su nombre van a ver la restauración de todo lo que ha estado destruido hasta ese momento, no solamente en la tierra, sino en su vida. Aquella paz que deseaban, van a experimentarla. Aquella comodidad que tanto buscaban, van a tenerla. Aquella libertad que tanto deseaban tener, aquel gozo profundo y completo, van a poder ahora sí tenerlo y disfrutarlo. No solamente por un momento, sino por los siglos de los siglos, por la eternidad. Para los que temen a Dios, este es un día de recompensa, porque saben que el Salvador ha llegado y que el sol ha resplandecido en medio de la oscuridad y que ya no habrá más oscuridad. Así que estas personas que temen el nombre de Dios van a estar, y dice ahí, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y la imagen tiene que ver con que en el invierno a los becerros se los ponían en establos. Durante todo el invierno, durante toda esa dura temporada, los becerros estaban en un establo. O sea, estaban limitados, no podían comer lo que querían, estaban sufriendo de alguna manera, ¿no?, hasta que pase el duro invierno. Pero dice que va a llegar un día cuando el invierno se termine y estos becerros salen. El dueño les abre el establo y le dice a los becerros, salgan. Imagínate los becerros que estuvieron por 4 o 5 meses en el invierno y les abre. ¿Cómo van a salir? Saltando, porque son libres, pueden correr por todos los lados. El invierno se fue, hay hierba por cualquier lugar para comer y disfrutar, ya no hay ningún peligro. Así va a ser, de la misma manera, el día de Jehová para aquellos que temen su nombre. En aquel día vas a disfrutar la vida como nunca la pudiste disfrutar acá. Vas a tener la libertad que nunca pudiste tener acá. Todas esas comodidades y gozos que no tuviste por el invierno del mundo, la oscuridad del mundo, en ese momento ya no van a estar. Ya no va a haber más enfermedad, dolor, debilidad. Todo lo que anhelaste, el paraíso que perdimos, ahora lo trae el sol de justicia, el Mesías, Jesús. Pero no solamente esto, sino que aquí también dice que va a ser un día de gozo y de celebración, y la imagen tiene que ver con los corderos saliendo, saltando, ¿no es cierto? Porque en el versículo 3 dice, hollaréis a los malos. Ustedes pisotearán a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. No solamente será un día de celebración, de gozo, porque van a disfrutar abundantemente de todos los bienes que no experimentaron en la vida antes de ese día, sino porque todo lo malo y los malos que estaban ahí en su vida, burlándose, menospreciándolos, ultrajándolos por causa de su temor a Dios, ya no van a estar más, porque ahora van a desaparecer y Dios les habrá hecho justicia. ¿Sabes? Hay mucha gente hoy, creyentes, que son pisoteados por su fe. Hay muchos de ustedes que no les está yendo bien por temer a Dios, dentro aún de sus casas, aún dentro de sus trabajos, les está costando. Y debería costarles porque ese es el costo de la fe en este mundo. Pero en otros países son asesinados, mujeres son violadas, personas son amputadas, colgadas, por su fe, por su temor a Dios. Pero sabes, en el día de Jehová, los justos verán cómo esas personas malas ya no van a existir nunca más,
porque Dios les habrá hecho venganza. Y eso es lo que dice acá Malaquías. Experimentarán todos los bienes que no pudieron experimentar, pero todos aquellos soberbios e impíos que les produjeron males a ustedes por temer a Dios, ustedes van a ver mi venganza sobre ellos. Ustedes la van a palpar y nunca más se levantarán enemigos que los dañen, los ultrajen, los menosprecien y los dañen por causa de su temor a mí. Es hermoso esto. Entonces, lo primero que ellos deben hacer ante este día es corregir su perspectiva. Escúchame. Este día, cuando uno lo lee, está en Malaquías. Y uno dice, bueno, Diego, esto le está hablando a los judíos. Exactamente. Así nos enseñó el hermano Nahuel y es correcto. Pero no es que por ser ahora creyentes, no judíos, sino gentiles, esto no va a suceder y no vamos a experimentar lo mismo que acá está diciendo. Miren, vamos a ir a Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 3 al 10. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de Dios y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Estos creyentes no judíos estaban viviendo la vida de fe que Dios les había mandado, sirviéndole, obedeciendo sus mandamientos, confesando sus pecados, huyendo del pecado, siguiendo la justicia, pero estaban siendo, dice, perseguidos y estaban atravesando por tribulaciones, no la estaban pasando bien. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, las personas que hoy los están persiguiendo, destruyendo, buscando hacer mal, estos que os atribulan, dice acá Pablo, es justo que estos que hoy os producen tanto dolor, un día lo tengan que pagar y también sufran tribulación. ¿Cuándo? Dice, y vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder. ¿Cuándo ellos van a recibir justicia por todos los males que están recibiendo? Y recompensa por su vida de fe. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O como dice Malaquías, cuando aparezca el sol de justicia, que es Cristo. Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, los que no conocieron a Dios y los que no obedecen al Evangelio de Jesucristo. ¿Quiénes son los que no obedecen al Evangelio de Jesucristo? Los que no aman a Dios más que a su familia. Los que no están dispuestos a abandonar lo más valioso que tienen por causa de Cristo. Los que no están dispuestos a abrazar el dolor por Cristo. O sea, las personas que no viven de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Esto que está diciendo Malaquías, Dios a través de Malaquías, Dios ahora lo está trayendo
a la vida de los creyentes que no son judíos a través de Pablo a una iglesia. Y les está diciendo lo mismo que les está diciendo a los judíos en Malaquías. Viene el día terrible de Jehová. Entonces, es bueno que yo cambie mi perspectiva y mi pensamiento en cuanto a ese día. Ese día es bueno para mí, pero es malo para el mundo. Es malo para el mundo porque Dios va a traer condenación, juicio y dolor y castigo. Es bueno para mí porque va a haber recompensa, gloria y salud eternas. Segundo, vamos a llamar a Malaquías. ¿Cómo tienen que prepararse para este día? ¿Cómo debemos nosotros de prepararnos para este día, al igual que ellos? ¿Sí? En el versículo 4 dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Antes de que este día ocurra, Dios a través de Malaquías les está diciendo lo que tienen que hacer hasta que eso suceda. ¿Sí? Porque está la pregunta, y antes de ese día, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Está bien, voy a esperar este día con gozo, pero ¿a qué me dedico antes de que venga ese día? Bueno, dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Y esto de acordarse tiene que ver con traer a la memoria lo que Dios ya ha dicho y lo ha dado a través de Moisés. ¿Y qué es lo que ha dado Dios a través de Moisés? La manera en la que ellos deben vivir, la manera en la que ellos deben conducirse, la manera en la que ellos deben servirle. Y esto de acordarse tiene que ver no solamente con traer a la memoria, sino con eso que yo ya les dije y les mostré a través de Moisés. Obedezcanlo, cúmplanlo, caminen de acuerdo a esto. Jesucristo, cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, ustedes saben que el Antiguo Testamento tiene un montón de mandamientos. Si ustedes lo han leído, hay un montón de mandamientos. Pero Jesús dijo: el más grande de todos los mandamientos es este. ¿Y cuál dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Antes de que venga ese día, los judíos tenían que seguir obedeciendo lo que Dios les había revelado. Tenían que cumplir fielmente lo que claramente Dios ya les había escrito. Y eso no va a cambiar tampoco para ti y para mí. Tú y yo, hay muchas personas que dicen y piensan que es verdad, la salvación no es por obras, no es por el cumplimiento de la ley. Es verdad que nosotros no podemos cumplir la ley, pero ahora que estamos en la gracia, en Cristo, no significa que nosotros hemos sido libertados de la ley para no cumplirla, sino que ahora en la gracia nosotros tenemos el corazón para cumplir la ley. Antes no teníamos el corazón para cumplir la ley, porque no teníamos las fuerzas ni el querer para hacerlo. Y la gracia de Cristo no te dice que ahora eres libre para vivir como tú quieras. La gracia de Cristo está para decirte: ahora puedes vivir de acuerdo a lo que yo ya he dicho en la ley, porque ahora en Cristo yo te doy un nuevo corazón. Entonces, ¿cómo debes prepararte para este día? Caminando de acuerdo a lo que Dios te ha dicho, comportándote como Dios te ha dicho que debes comportarte, sirviéndole como Dios te ha dicho que le debes servir, renunciando al pecado como Dios te ha dicho que debes renunciar, amándole como Él dice que debes ser amado, amando a tu prójimo, primero a tus hermanos, a tu familia y al mundo como Dios te dice que debes amarle. Esa es la forma en la que tú esperas este día grande y terrible, cumpliendo su voluntad. Cumpliendo su voluntad. Eso es lo segundo que tengo que hacer, cambiar de perspectiva. Ese día va a ser bueno para mí. Y segundo, cumpliendo su voluntad. Y tercero, mira, dice ahí el versículo 6:
Él hará volver, 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes de que venga este día, ¿sabes que podemos ver la misericordia de Dios? En todos los juicios, escúchame, todos los juicios que han caído sobre Israel, sobre las naciones, como en los tiempos de Noé, Dios nunca derramó un juicio sin antes haber enviado personas que anuncien el arrepentimiento, para que al responder a este arrepentimiento las personas no terminen experimentando este juicio. Por ejemplo, Noé estuvo pregonando la verdad del arrepentimiento durante 100 años construyendo el arca, y después de 100 años vino el juicio. En los tiempos de la monarquía israelita, antes de que en el reino del norte vinieran los asirios y destruyeran toda la ciudad, Dios envió profetas. En el reino del sur, antes de que vinieran los babilonios y destruyeran todo y mataran a las mujeres y mataran a los hombres valientes y a las mujeres embarazadas, les abran los vientres y estrellen a los niños en los muros, antes de que venga esto, Dios envió profetas desde temprano, dice Jeremías, y sin cesar. Dios nunca va a traer un juicio sin primero advertir al hombre acerca de este juicio, para decirle arrepiéntate antes de que venga este día. Y Dios dice acá que va a enviar a un profeta, y es el profeta Elías. Bueno, el profeta Elías fue uno de los pocos hombres que no experimentó la muerte, y este hombre estuvo en los tiempos de la monarquía israelita. Este hombre profetizó e hizo muchas señales. Era un hombre temeroso de Dios. Y en un momento, ¿saben la historia? Que vinieron carros y caballos de fuego y dice que se lo llevaron. Él fue arrebatado, él no experimentó la muerte. Y dice que antes de que venga este día terrible, Dios iba a enviar al profeta Elías. Bueno, la pregunta es, ¿quién es el profeta Elías? Bueno, la Biblia nos responde quién es. Jesús nos responde quién es el profeta Elías. Y Jesús está hablando ¿de quién? De Juan el Bautista. Juan el Bautista. Veamos ahí en Mateo 17. Ahí nos dice Jesús que el profeta Elías es Juan el Bautista. No porque Juan el Bautista sea Elías, sino porque iba y tenía el mismo corazón y poder que tenía Elías, el carácter que tenía Elías. Capítulo 17, versículo del 10 al 13 dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? ¿Sí? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, antes del día de Jehová, cuando aparezca el Mesías, va Dios a enviar un profeta. ¿Quién fue este profeta? Juan el Bautista. ¿Cuál fue la predicación de Juan el Bautista? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Miren, veamos ahí en Lucas 3. Lucas capítulo 3. Versículos 7 al 14. Dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. O sea, toda persona que no se arrepiente de su mal camino será en el día del juicio cortado y puesto en el fuego ardiente de la ira de Dios. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado.
También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentaos con vuestro salario. Todo esto le está diciendo: arrepiéntanse de lo malo que están haciendo, dejen de hacer lo malo que están haciendo, corrijan su camino, cambien su conducta. ¿Qué es lo que está diciendo Dios a través de Malaquías como preparación antes de que venga este día? Volvamos a ir a Malaquías, y es que ellos se arrepientan, cambien de conducta. Y mirá lo que dice acá que va a hacer este profeta que Dios va a enviar en el versículo 6. Dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Sabes, el pecado ha destruido a la humanidad, y la forma más real en donde vemos que el pecado ha destruido a la humanidad es a través de las relaciones interpersonales. O sea, por causa del pecado no nos podemos llevar bien, y donde más se ve la destrucción del pecado es la relación que hay entre padres e hijos. Hay cosas entre padres e hijos que son terribles y que no deberían suceder entre padres e hijos. Hay padres amargados, hay padres tristes, hay padres enojados con sus hijos por el trato y la indiferencia y el menosprecio de sus hijos. Y también hay hijos amargados por el menosprecio, la indiferencia y el abandono de sus padres. Hay mucha gente que está mal con su papá. Hay muchas madres que están mal con sus hijas. Hay muchos hijos que odian a sus padres en lo secreto. Hay muchos padres que no quieren saber ya nada de sus hijos por el dolor que les han provocado. Y aquí dice Dios que cuando venga este profeta, Él hará que esto cambie. Que esto que produjo el pecado cambie. ¿Por qué? Porque va a haber arrepentimiento. Y dice que si no sucede este arrepentimiento, Dios va a destruir completamente toda la ciudad de Jerusalén, va a destruir a todo Israel y toda la tierra si no hay arrepentimiento. Obviamente nosotros sabemos que eso no va a suceder, porque Dios va a enviar profetas, va a enviar personas que van a anunciar el camino del arrepentimiento, y personas se van a convertir. Antes de que venga este día terrible, Dios lo va a hacer. Y si estas personas se arrepienten, este día no va a ser terrible, sino va a ser un día hermoso de celebración, porque es bueno para aquellos que temen a Dios y buscan glorificar su nombre, pero es un día terrible para aquellos que son soberbios y hacen maldad. Yo te quiero preguntar solamente algunas cositas. ¿Crees que vivir en el temor de Dios, obedeciéndole, sirviéndole en fidelidad, es en vano? ¿Crees que es bueno hacer eso? Si tú dices que es bueno, la pregunta es: ¿por qué no estás sirviéndole al Señor? Si tú dices que es bueno, ¿por qué no estás sirviéndole fielmente al Señor? Si tú dices es bueno obedecerle a Dios, bueno, ¿qué mandamientos que Dios ya te ha dicho estás obedeciendo? No porque si los obedeces te vas a ir al cielo, sino porque tú le amas a Él. Y el que me ama, dice Jesús, guardará mis mandamientos. ¿Temes realmente el nombre de Dios? Bueno, si hay temor en tu vida, ¿qué está pasando con respecto al pecado? ¿Qué pasa cuando estás solo? El temor de Dios te lleva a alejarte de lo malo, a dejar de escuchar lo malo, a dejar de visitar lo malo, a dejar de interactuar con lo malo, a dejar de pasar por lugares que son malos. ¿Cómo tú ves servir a Dios, obedecer a Dios y temerle? ¿Sabes? Yo sé que hay muchos de ustedes que lo están haciendo, y yo te quiero animar a través de la Biblia a seguirlo haciendo, porque un día va a nacer el sol para todos nosotros, y el invierno terminará, y la oscuridad terminará, y terminará para siempre. Segundo, ¿crees que vivir en la impiedad y la maldad terminará bien? ¿Sabes? Muchos de nosotros podemos estar hoy, en este momento acá, y ser impíos y ser muy injustos. Impíos porque somos indiferentes a Dios.
impíos porque no nos importa lo que otros piensen de Dios en medio de nuestra mala conducta. Podemos ser impíos y estar acá cuando en lugar de tomar decisiones movidos por lo que Dios dice, tomamos decisiones movidos por nuestros deseos, por nuestro placer. Podemos ser impíos, hermanos, ahora en este momento, pero también podemos ser personas que hacen maldad, porque seguimos practicando el pecado, no confesamos el pecado, no confrontamos nuestro pecado y tampoco hacemos algo para corregirlo. ¿Crees que ese camino termina bien? Aparentemente parece que no, porque hay personas que dicen, mira, yo estoy haciendo lo malo y está todo bien, mira cómo Dios me bendice. Sí, pero acordate que los soberbios y los que hacen maldad prosperan y escapan en esta vida, pero de ese día no van a escapar, porque Dios dice que Él va a actuar sobre ellos. ¿Qué mandamiento de Dios estás ignorando, pasando por alto? ¿Vives y te comportas de acuerdo a la verdad o conforme a tu parecer, a tus emociones o a tus sentimientos? ¿Cómo vives? ¿Estás viviendo de forma irreprensible y sin mancha? ¿Estás luchando con el pecado? ¿Lo estás confesando? Escúchame, te quiero decir algo, te lo digo del corazón. Si no confiesas el pecado, si no confrontas el pecado, si no corriges, no importa cuánto te esfuerces por ocultarlo, un día ese pecado saldrá a la luz y no será solamente porque lo hiciste, sino por todas las consecuencias visibles que vendrán sobre tu vida. Y yo te quiero animar a rendirte y humillarte ante la presencia de Dios y a confesar el pecado, a corregirlo y apartarte de él. Hoy Dios nos ha animado, y ¿sabes qué es tan lindo? Porque nosotros hoy estamos acá parados para celebrar acerca de la muerte de Jesús, para hacer memoria de Él. Y hacer memoria de Él tiene que ver con lo que Él hizo en la cruz. Él murió, dio su cuerpo para ser quebrado y dio su sangre para ser derramada, porque sin derramamiento de sangre no va a haber remisión de pecados. Pero acuérdate que aquel que murió bajó de esa cruz, salió de la tumba, pero va a volver. Y cuando vuelva, va a ser el día más terrible de toda la historia de la humanidad. Ese es el día más terrible. Y Dios hoy te ha dicho a ti y a mí cómo esperar aquel día. Primero, cambiando de perspectiva. Segundo, cumpliendo su voluntad. Y tercero, corrigiendo las actitudes pecaminosas. Así que yo te animo ahí a donde estás y vamos a ponernos de pie. Y que puedas tomarte un tiempito, ¿no? para poder presentarte delante del Señor y yo te quiero animar a entender que nosotros seguimos siendo pecadores, no vamos a dejar de serlo. El problema no es que seamos pecadores, el problema es que no crezcamos en avanzar en nuestra vida cristiana. El problema no es que seamos pecadores, sino que no confesemos ese pecado, confrontemos el pecado y lo corrijamos. Sabes, el día de Jehová viene. Y a mí me animó mucho estudiar esta parte de Malaquías. Somos privilegiados, porque cuando este día venga, va a ser un día de gozo y de celebración. Cuando este día venga, experimentaremos toda la libertad que hoy no tenemos, la comodidad que no tenemos, la salud que no tenemos, el paraíso que no podemos disfrutar. Hoy estamos en un invierno, pero un día este invierno va a terminar y tienes que recordarle a tu alma. Y mientras eso suceda, cumple con lo que Él te ha dicho. Sigue sirviéndole, sigue amándole, sigue amando a tu prójimo, sigue corrigiendo tu conducta pecaminosa, sigue luchando con el pecado,
no es en vano. Si lo haces, eres bienaventurado. Y si estás haciendo algo que está mal, pensando que los soberbios y los que hacen maldad terminan bien, pide perdón a Dios por ese pensamiento, porque es mentira. Si has dejado de cumplir lo que Dios te ha llamado y vos sabes, pide perdón. Y recuerda que tienes la gracia ahora para obedecerle de una manera distinta. Y si estás practicando el pecado, si no hay arrepentimiento en tu vida, si tus relaciones están quebradas, como la de tu papá con tu mamá, lo de tu mamá, si eres mamá con tu hija, bueno, Dios te está llamando a arrepentirte y a cambiar. Así nos preparamos para el gran día. Amén. Así que bueno, tienen ahí un tiempito para cerrar los ojitos y poder ahí hablar con el Señor.